Bienvenidos nuevamente. Lo hablábamos previamente, decíamos de la importancia de la información contable para la toma de decisiones. Pues bien, hay que arrancar hablando entonces de los sistemas de información contable. Básicamente, la contabilidad tiene todo que ver dentro del mundo de las finanzas, pero antes de poder entrar en ese detalle, será importante entender en qué posición se encuentran las finanzas dentro de la organización. Y ahí es donde es importante entender el concepto mismo de lo que las finanzas significan para cualquier compañía. Y me quedo con una definición muy acertada a mi gusto de Robert Merton, Nobel de Economía, quien decía que las finanzas tratan de las condiciones y la oportunidad con que se consigue el capital, de los usos de este y los retornos que un inversionista obtiene de sus inversiones. Evidentemente, las finanzas es un mundo complejo dentro de la organización, pero el fin es muy sencillo. Debemos enfocarnos básicamente en cómo conseguimos los recursos y cómo aplicamos su uso, es decir, dónde se obtiene la plata y cómo se aplica la misma. Inversiones, gastos, algún tipo de consideración especial para el uso de recursos, independientemente de cuál sea la finalidad y de dónde proviene el recurso. Ese englobe de información es el que tiene que ver con finanzas. Y como lo decía Robert Merton, las finanzas entonces se convierten en un mecanismo de obtención para luego llegar a un nivel de administración. Y cuando logramos ser eficientes en la obtención de los recursos, eso quiere decir a menor tasa de interés o sin costo de deuda, ¿cierto? De la manera más organizada, aterrizada y presupuestada posible. Y luego, cómo logramos también eficiencia a la hora de usarlos, desde el punto de vista de cómo lo gastamos y cómo invertimos los recursos, tendremos entonces un deber ser de las finanzas dentro de cualquier organización. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que esos tres focos de obtención, administración e inversión tienen también un fin determinado dentro de la compañía. Cuando hablamos de obtención de recursos, estamos hablando directamente de la financiación, cómo la compañía se financia en el mercado. Y para eso es importante entender que la palabra financiación o financiamiento no tiene que significar por sí misma un costo financiero. Estamos acostumbrados a pensar que la financiación tiene que costarnos, y evidentemente en la mayoría de los casos así es. No obstante, hay fuentes de financiación que no tienen ningún tipo de costo. La más conocida de ellas, a través de los proveedores, ¿cierto? Pero además también posible camino para financiar sin costo a través de los clientes. Un modelo de negocio pensado en la capacidad que tengo de recaudarle a mi cliente antes de pagarle a mis proveedores me está generando días de financiación a través del rubro de mis clientes, a través del pago de mis clientes. De tal manera que la financiación no tiene que consistir necesariamente en un costo financiero, aunque la mayoría lo tenga y aunque la mayoría de negocios estén acostumbrados a hacerlo de esa manera. Ahora, no quiere decir que estemos mal si tenemos financiamiento de ese tipo. De hecho, el financiamiento con proveedores y el financiamiento con clientes es un financiamiento primero de corto plazo y segundo de montos muy aterrizados al capital de trabajo, más no para inversiones de otra índole. De tal manera que el financiamiento con terceros, que tiene un costo financiero, es importante también tenerlo en cuenta dentro de este concepto de la obtención de recursos. Ahora, estamos hablando de ese requerimiento de dinero que se necesita, bien sea para arrancar un proyecto, ¿cierto? Para ponerlo en marcha y además para poder mantener todas las fuentes de las cuales proviene el ingreso de dicho proyecto o de dicho negocio. Aquí estamos hablando entonces de la fuente de financiación vía entidades financieras, la cual evidentemente tiene un costo de deuda, lo cual ustedes aprenderán seguramente más adelante cuando revisemos un poco el tema de financiamiento. Por otro lado, entonces tenemos la financiación, hablábamos ahorita, de clientes y de proveedores, que suele ser a cero costo, pero además la financiación que se obtiene por socios, la cual evidentemente no es gratuita y que suele ser de hecho en algunos casos mayor al mismo costo de deuda de financiamiento con terceros. Ahora bien, hablaremos del tema de deuda y del costo de la misma en otro espacio, pero por ahora enfoquémonos en la obtención del recurso y enfoquémonos en que el objetivo aquí va a ser lograr la mejor eficiencia posible para obtener los recursos. Ahora, el siguiente paso
va a vincular entonces el cómo lo usamos. Y para eso hablamos de la administración enfocada en el gasto y de la administración enfocada en la inversión. Es indudable que una compañía funciona en dos focos principales a la hora de sacar recursos. Por un lado tiene que ver con el costo involucrado en la construcción del bien o del servicio que se está comercializando. Y por otro lado el gasto, que tiene que ver con la operación de la compañía a la hora de hacer su actividad diaria. Eso implica el pago regular de la operación de la compañía, lo cual involucra arriendos, salarios, servicios públicos y otros valores adicionales. Cual sea el caso en cualquiera de estos dos rubros, esta salida de gasto, llámese por administración o por ventas, hace referencia a ese egreso o a la salida de recursos con el fin de recibir el derecho, ¿cierto?, de tener un activo o de recibir un servicio. Ahora bien, no solamente sacamos para pagar costos y gastos, también hay salidas de efectivo para inversión. Y las inversiones tienen que ver, dependiendo evidentemente de la razón de ser de la compañía y del objetivo que tenga en sus inversiones. Una compañía puede invertir sus excedentes de capital en el mismo negocio con el fin de maximizar su utilidad, o podría sencillamente, por diversificar su portafolio, invertir algunos excedentes en otro tipo de inversiones, llámense financieras o no financieras. Pero al final, desde todo punto de vista, las finanzas se encargarán de lograr mejorar esta relación, de cómo obtengo los recursos, de cómo los administro y de cómo los invierto si tengo excedentes de liquidez. Muy bien, ahora, lo que vamos a poder ver en esta clasificación es cómo las finanzas, desde el concepto mismo de obtener en sus fuentes, ¿cierto? Y de utilizar o administrar en las aplicaciones, hay una clasificación inherente a dicha diferencia. Ahora, en las fuentes encontramos, como hablamos previamente, las ventas como primer nivel de fuente de ingreso, pero además la financiación. Y ya decíamos que puede ser financiación con terceros, a manera de sector financiero, ¿cierto? O también con proveedores, o también con clientes, o finalmente con socios. Todo esto está enmarcado dentro del concepto del funding, del cual hablaremos, de hecho, en un espacio diferente. Ahora, cuando tenemos la fuente determinada, luego empezamos a revisar lo que tiene que ver con la aplicación de fondos, los costos, los gastos y la inversión, entendiendo el nivel de gasto como aquello que llamamos OPEX, básicamente traído del inglés por el Operational Expenditure, y luego la inversión, conocido como CAPEX, por la misma razón, por el Capital Expenditure. Es importante entender que la inversión o la aplicación de los recursos de una compañía tienen focos completamente diferentes en el tiempo. Normalmente visualizamos el OPEX como un gasto de corto plazo, porque tenemos la operación del día a día del negocio. No obstante, por otro lado tenemos el CAPEX, que es una visual de largo plazo y estratégica de la organización, donde el peso invertido o donde cada dólar invertido está directamente ligado a una razón estratégica de largo plazo. La compra de un software, la compra de una maquinaria, la compra o la inversión en investigación y desarrollo, tiene un objetivo no solamente en el corto plazo, no solamente en el día a día, sino visualizado en el mediano y largo plazo. Y de ahí también dependerá, ligado mucho al uso de los recursos, cuál deba ser la mejor fuente de obtención o la mejor fuente de financiación. Y esto un poco haciendo referencia al principio de conformidad financiera, donde decimos que todo aquello que haga parte de la operación del corto plazo debe financiarse en el corto plazo y lo que sea para operación de largo plazo pueda financiarse con largo plazo. ¿Qué significa esto? Que el capital de trabajo, es decir, lo que requerimos para cartera y para inventarios, se financie en el corto plazo, con proveedores o con clientes. Y que lo que tenga que ver con inversión de largo plazo, activos fijos, tangibles y no intangibles, lo hagamos con recursos de largo plazo. Esto es básicamente para mantener un equilibrio entre el activo y el pasivo. Ahora, dentro de este marco encontramos los sistemas de información contable. Cuando llegamos al contexto mismo de cómo la información financiera cae en algún punto, es donde entendemos que el sistema de información contable nos ayuda a estandarizar
la información financiera de la organización y nos ayuda también a estructurar de igual manera, de una forma organizada, evidentemente, los insumos cuantitativos para la toma de las decisiones. Es aquí entonces donde encontramos una cadena que arranca con las transacciones económicas del día a día de la organización, lo hablábamos previamente, ventas, costos y gastos, y luego el sistema de información contable nos emite una salida que conocemos como estados financieros. Y los estados financieros básicamente se convierten entonces en un insumo o en un output mismo del proceso que nos entrega la información que la contabilidad recogió, que recapituló, que analizó y que ahora plasmó en un documento formal del cual hablaremos y estaremos hablando durante un buen tiempo en este módulo. Ahora, el estado financiero mismo tiene que mostrarnos diferentes tipos de elementos y ahí está el objetivo mismo del estado financiero. Dentro del sistema de información contable hay varias razones de ser del por qué llegamos a la información que construimos. Cada vez que una compañía analiza un dato en pro de tomar decisiones, debe tener una serie de objetivos previamente identificados, pero finalmente, en la generalidad, los objetivos deben primero intentar satisfacer a los socios o dueños del negocio. Es lo primero de los puntos. Un dueño satisfecho seguramente encontrará mayores motivos para seguir invirtiendo y para mantener el negocio a flote. Ahora, cuando logramos tener esa estabilización, luego necesitamos encontrar dos extremos importantes. Por un lado, un negocio que perdura. La contabilidad en función de las finanzas buscan precisamente dar insumo para el análisis de qué tan perdurable es el negocio en el tiempo. Y lo que significa esto, de hecho, en una comunidad empresarial donde cerca del 30% de las compañías que nacen terminan cerrando en los primeros 1 o 2 años y que el número se acrecienta mucho más en los siguientes 5 años. De tal manera que la perdurabilidad del negocio es muy, pero muy relevante a la hora de analizar la información. Porque luego de que encontramos un negocio que perdura, debemos encontrar la clave de un negocio que crece. Y para crecer requerimos una serie de indicadores de estabilidad financiera que nos muestren precisamente eso, una evolución de crecimiento constante, que podamos ver periodo tras periodo que la estabilidad existe y que aún en los altibajos del mercado la compañía logra encontrar unos números que aterrizados a la historia nos muestran algo positivo en el largo plazo. Todo esto al final lo que busca precisamente con el uso de la contabilidad aplicado en las finanzas es que podamos generar ingresos y una eficiencia real en el manejo de los recursos. Y para eso el sistema de información contable existe en función de los estados financieros. Entonces, los sistemas de información contable se convierten en el insumo que entrega a las finanzas la información necesaria para construir estados financieros, que lo que son básicamente son informes preparados dentro de un periodo contable determinado y que lo que busca como único fin es poder, por un lado, conocer la situación financiera de la compañía, reconocer el resultado de las operaciones del negocio y también entender el cambio de su capital, de su efectivo y de sus fuentes de recursos. Y lo importante es que para cada uno de estos puntos que estamos analizando hay un estado financiero diferente y lo vamos a encontrar precisamente en esta clasificación. El balance general me está mostrando la foto del día, cómo la compañía está en este momento, en la relación de lo que tiene y de lo que debe. Ya hablaremos un poco de eso. Luego encontramos el estado de resultados, como un resumen de la operación del negocio, una vinculación del ingreso, del costo y del gasto en función de la generación de utilidades. El tercero de ellos, el flujo efectivo, que nos muestra la evolución del negocio en función o en variación de la caja, entendiendo la caja como el valor de efectivo, lo que la compañía tiene realmente dentro de sus bolsillos y que al final de cuentas es lo que realmente representa para el negocio la generación de valor en función de su crecimiento en caja. El cuarto es el cambio patrimonial, enfocado directamente en poder reconocer las variaciones mismas que tiene el patrimonio a partir de la valorización de su patrimonio, de su capital o de la desvalorización del mismo.
Y finalmente, el estado de fuentes y usos, que nos muestra principalmente de dónde proviene la plata que la compañía utiliza y hacia dónde se está direccionando cada uno de esos recursos. Así que, aunque no son todos los estados financieros, son esos 5 principales, que es donde estaremos enfocados directamente en poder reconocer cómo se construyen, para qué sirven, qué información está involucrada y cómo podemos tomar decisiones a partir de la construcción de los estados financieros. Los espero en el siguiente video para que empecemos a hablar un poco de los estados financieros mismos y arranquemos ahora hablando del balance general. Ya nos vemos.